Para ser cocinero o cocinera tienes que obligatoriamente estudiar. La verdad es que no, es un hecho que no necesariamente para ser cocinero tienes que estudiar en una escuela de culinaria o en una escuela de cocina, pero la verdad es que ayuda muchísimo. ¿Y ayuda a qué? Ayuda a entrar en esa rosca o en ese círculo en el cual vas a poder estar en contacto con más empresas, con más reclutadores y con más oportunidades para encontrar trabajo en el área. Yo soy Karina, si ustedes son asiduos a este canal de YouTube, saben que soy una licenciada en letra con muchos años trabajando en el área de marketing y publicidad y por defecto trabajando mucho con la creatividad. Recientemente tuve una cierta crisis vocacional y decidí cambiar todo mi rumbo profesional para empezar de cero en una nueva carrera. En este caso, en el sector de la gastronomía. ¿Y cómo fue que conseguí dar ese paso a los 35 años de pasar de trabajar en una oficina en marketing y publicidad a ir a una cocina profesional y ser cocinera? Pues fue a través precisamente de un curso de cocina, un curso profesional, o sea, un curso con un diploma y título al final de esa formación. Entonces yo quiero contarles un poco cómo vienen las cosas, hacerles una actualización de mi caso y obviamente la idea es poder inspirar a muchas personas que también quieran hacer eso y que sientan que por ya tener una profesión o un oficio o por tener cierta edad piensen que no es posible. Y yo quiero compartir con ustedes un poco cómo fue mi proceso, cómo he hecho a lo largo de todos estos meses, porque la verdad es que estuve bastante desaparecida de acá para poder enfocarme en estudiar la formación, graduarme, vamos a decirlo así, y poder entonces empezar en la parte más difícil, que es la búsqueda laboral post curso. Entonces, básicamente lo que yo quería conversar con ustedes es el tema de cómo entrar en un rubro nuevo en el cual no tienes ningún tipo de experiencia cuando además ya eres una persona como yo de 35 o 36 años. Ahora tengo 37, pero cuando comencé con toda esa digamos, crisis vocacional tenía 35 y empecé a los 36 propiamente a estudiar esta nueva carrera. Yo cuando empecé en el área de marketing y publicidad, que empecé de casualidad para una empresa en Caracas que necesitaba de escritores o redactores. Allí yo, estudiaba todavía letras en la UCB y estaba como en la búsqueda de un trabajo freelance que pudiese combinar con mi carrera, sobre todo en los últimos años ya de carrera o en los últimos semestres incluso. Ya yo había tenido un trabajo, vamos a decir, fijo en un teatro de ópera y ballet, también en esta ciudad, en Caracas, y siempre andaba en trabajos relacionados con eso, con las letras, con las artes, hacía teatro, producía teatro, o sea, ese era como mi mundo. Y cuando se me presenta la oportunidad de trabajar en una empresa de marketing y publicidad, que para mí era una cosa súper novedosa en ese momento, fue como, ok, esto es algo nuevo para mí, pero como buscaban escritores y yo pues sabía redactar en español, me aventuré. Y ahí fue la primera vez que puedo decir que entré como en una rosca o entré como en un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas en un nuevo rubro y consigues tu primer trabajo, mi teoría es que tú entras en ese círculo y a partir de ahí conseguir un siguiente trabajo en la misma área va a ser mucho más fácil. En ese momento yo entré por un amigo que trabajaba en esta empresa, que también estudiaba conmigo o había estudiado conmigo la misma carrera, y entonces me hizo como el enlace. Entonces a partir de allí yo conecté con esta nueva área, entré en esa empresa y a partir de allí entré en ese círculo. Ya era como mucho más fácil para mí en el futuro. De hecho estuve 4 años en esa empresa y luego de 4 años pues fue mucho más fácil cambiarme a otra empresa de publicidad, que de hecho es un proceso
en el que me daba cuenta que cada vez tenía más preparación para incluso poder optar a diferentes empresas. Cuando me mudé a Argentina, claro, cambió mucho el panorama porque estaba en un nuevo país, con una variante del español diferente. Digamos que podía ejercer mi carrera, pero no iba a ser tan sencillo. Entonces allí comencé otra vez en la búsqueda de cómo entrar en ese círculo, en esa rosca que es las empresas de publicidad y marketing en Buenos Aires, que es la ciudad a la que yo me mudé en Argentina. Entonces allí también volví a entrar por una amiga que trabajaba en una agencia y en la cual estaban buscando una persona con un perfil parecido al que yo tenía. Entonces me sugirió que me postulase. Todo salió muy bien, de hecho, porque fui a esa entrevista y quedé. Y fue como, ok, volví a insertarme en esa rosca de nuevo por un amigo, o en este caso una amiga, y ya era como que ahora podía yo solita comenzar a rodar en ese círculo y comenzar a obtener experiencia y con el tiempo pues irme cambiando de trabajo, porque la realidad es que sobre todo a partir del momento en el que me mudé a Argentina, me di cuenta que para ganar más dinero tienes que comenzar a buscar otro trabajo, o para subir de puesto tienes que comenzar a buscar otro trabajo, porque muchas veces las empresas tienden a dejarte con el mismo salario y el mismo puesto durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando llega el momento de decir necesito ganar más dinero o necesito aprender nuevas cosas, ya era más fácil. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro del círculo o la rosca de ese rubro. Cuando me mudo a Portugal, bueno, ya es diferente porque consigo mis trabajos solita, o sea, ya no tenía a nadie, ningún amigo que me conectara con ninguno de los rubros o especializaciones con las que yo había trabajado, pero consigo un trabajo de content reviewer, me logro meter en ese mundo y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Cuando quise mudarme a otra empresa o irme para otra empresa de ese mismo rubro, ya era como que pan comido para mí. O sea, las primeras veces siempre, o sea, es la más difícil, poderte meter en ese nuevo rubro de trabajo, en esa nueva profesión, siempre va a ser muy complicado porque siempre vas a tener que tener o alguien que te conecte o tener, no sé, una capacidad de búsqueda demasiado grande. Hay personas que piensan que es un poco de suerte. Yo la verdad que para conseguir trabajo en Portugal de content reviewer, sé que hubo un día que fue un sábado, porque yo pensé como, bueno, puedo dedicarme todo el fin de semana a mandar CVs para que el lunes en la mañana, cuando los reclutadores estén, digamos, a las 9 de la mañana en su escritorio, pues empiecen a ver las solicitudes y ahí comienzo como la segunda etapa, que es recibir las llamadas, cuadrar las entrevistas, etcétera. O sea, por eso les digo, cuando no tienen a nadie que los meta en un rubro de trabajo o en una rosca de trabajo, pues tienen que ser pues muy planificados y muy organizados para poder tener éxito. Y eso más o menos fue lo que yo hice. Me dediqué todo un sábado a mandar por lo menos 100 CVs, y de 100 trabajos a los que me postulé, creo que recibí el siguiente lunes en la mañana unas 3 llamadas. O sea que si hacemos como una especie de embudo, el porcentaje de respuesta es súper bajo. O sea que hay que mandar muchos CVs para recibir respuesta. Pero en ese momento, bueno, funcionó, más o menos tuve buenas entrevistas y conseguí entrar entonces en el mundillo de los content reviewers, que además si ustedes son de Lisboa o viven aquí, saben que es un trabajo muy común para personas que hablan diferentes lenguas, sobre todo para personas extranjeras o de diferentes países de la Unión Europea. Es un trabajo bastante común y frecuente de ver aquí en esta ciudad. Entonces, luego me fui a otra empresa y ya tenía como el camino allanado. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Cuando viene el momento de decir, voy a dejar toda mi vida profesional, laboral que he creado hasta ahora para estudiar cocina, bueno, en ese momento era como para trabajar en cocina,
era muy limitado, o estaba yo muy limitada para poder insertarme de alguna forma en este rubro. ¿Por qué? Porque no tengo absolutamente nada de experiencia, no conozco a nadie que trabaje en estas áreas, no conocía tipo ningún contacto. Yo reiteradas veces había intentado entrar, sobre todo cuando yo trabajé también en España, en Madrid. eh, Luego de terminar, digamos, con ese trabajo que tenía, eh, intenté como, bueno, quizás ahora que estoy sin trabajo puedo intentar a ver otras formas o otras posibilidades, y mandé muchos currículums, fui hasta sitios que me interesaban o que me gustaban y donde quizás me motivaba a trabajar, y la verdad es que nunca me llamaron. De hecho, entre esos meses entre los que volví de España para Portugal, después de haber terminado ese trabajo, yo trabajé en una librería, porque claro, yo había estudiado letras, y en un momento fui a un taller en una librería en Madrid, un poco hablé de mi experiencia o de mi vida, dije que era licenciada en letras y justo estaban buscando como alguien para hacer 1 o 2 meses los fines de semana. Entonces, claro, ahí entré porque ya tenía esa experiencia con el área editorial, con los libros, etcétera. Y bueno, con ventas capaz no tenía mucha experiencia, pero les interesaba más alguien que supiese de literatura, que supiese de conversar con los clientes, recomendar libros, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es absolutamente fácil entrar en el mundo gastronómico. Sí, sobre todo si no tienes ninguna ligación a ese mundo. Las personas piensan comúnmente que la gastronomía es como, o la restauración y hostelería en general, es como un rubro donde la gente cuando no tiene trabajo o necesita un trabajo rápido, entra. Porque generalmente son trabajos en los que te pagan el dinero en el momento, donde no tienes que tener contrato o no tienes que tener documentación. Entonces es como un sector donde no sé por qué, si bien hay casos como estos, se comienza a generalizar y se piensa que es un rubro súper fácil, y la verdad que para trabajar en una cocina profesional, en un restaurante, para ser camarero o camarera, tienes que tener experiencia, porque obviamente son rubros y trabajos muy demandantes, no hay mucho tiempo para entrenar a las personas, así que los, digamos, gerentes y reclutadores quieren personas que se pongan las pilas, que sean súper resolutivos, ágiles y eficaces. Entonces, cuando tú no tienes experiencia, tienes que obviamente tener un proceso de entrenamiento y de formación. Y yo no tenía eso, entonces no tenía contactos, no tenía experiencia, no tenía ningún tipo de formación, o sea, estaba en cero. Y por eso cada vez que durante esos cortos periodos entre un trabajo y otro en mi área, cuando había intentado entrar en este mundo, pues había sido rechazada con mucha lógica y con mucha razón, porque no tenía en absoluto ningún tipo de conexión, experiencia o inclusive herramientas, porque también me pongo en el lugar de la persona que te recluta y ve que todas tus skills están orientadas al área de la comunicación, de las tecnologías, etcétera, del diseño, y nada relacionado con la parte manual, pues obviamente van a preferir buscar a otra persona. Entonces, como yo tenía muchas ganas de ser cocinera y quería mucho entrar en el mundo de la gastronomía, empecé a ver cuál va a ser mi estrategia esta vez, así como lo hice en todas las veces anteriores, cuando me senté a ver qué estrategia iba a usar para conseguir trabajo en Argentina, para conseguir trabajo en Portugal. Bueno, España digamos que fue como una oportunidad que salió en medio de la nada, porque no estaba buscando trabajo en este país, pero me surgió esa oportunidad y bueno, me mudé y luego volví, así que esa digamos que fue como otro tipo de experiencia que tal vez en otro momento, si les da curiosidad, les cuento. Pero en el caso de Buenos Aires y de Lisboa, que son ciudades donde yo escogí venir a vivir o ir a vivir, pues claro, tuve que hacerme una estrategia de, ok, ¿cómo voy a conseguir trabajo o cómo voy a entrar en mi rubro original o cómo voy a hacer para meterme en esa rosca? En este caso, mi estrategia fue
para poder ser cocinera tengo que estudiar. Y ahí venía uno de los desafíos más grandes porque, como ustedes saben, estudiar cocina suele ser muy caro. Obviamente a los 30 y pico de años ya no vas a competir con los chicos que están saliendo del secundario en las escuelas de cocina públicas o las que están asociadas, no sé, a la educación superior en Portugal, sino que obviamente vas a optar por una escuela privada, que es donde vamos básicamente todos los adultos que queremos transicionar de carrera o que queremos estudiar cocina después de cierta edad. Eso es así casi que en todas partes, o es lo que yo veo. De hecho, hay una escuela internacional que se llama Le Cordon Bleu, que es muy famosa y muchas personas optan por ir a, bueno, cursar estudios allí, porque tienen varias sedes en varios países del mundo y es como el ejemplo clásico de, bueno, de la escuela privada para las personas que quieran transicionar. Obviamente también hay personas jóvenes que salen de secundario y pueden ir a estas escuelas, pero digamos que lo más común es que sean escuelas de formación para adultos que quieren transicionar de carrera. Y cuando de hecho llego a la escuela que escogí aquí en Portugal, aquí en Lisboa, me doy cuenta que la mayoría eran personas como yo. Estaba un chico que es artista y quiere tener no sé, poner un restaurante en su país natal y entonces por eso vino a hacer el curso acá. Otras personas son personas que trabajan ya en restauración pero no tienen ese como componente profesional y entonces no consiguen subir de cargo. Después había personas que, no sé, que siempre tuvieron como ese sueño o esa inclinación y bueno, escogieron ahora esta escuela para cumplir como ese sueño. Yo creo que un poco me inserto allí y así cada uno con sus objetivos, pero como más que todo esa cuestión en común de, bueno, personas que a lo largo de muchos años o aplazaron la parte de los estudios académicos de cocina o personas que se decidieron a cambiar radicalmente de profesión. ¿Por qué les digo que esa la parte de tomar la decisión de estudiar era la más difícil? Como les decía, primero por el costo y segundo porque tú tienes que dejar de trabajar para poder estudiar esta carrera. ¿Por qué? Porque tienes que ir todos los días a la escuela. En mi caso yo iba todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto obviamente hay que sumar días en los que tienes que quedarte en el bloque de la tarde porque tienes masterclasses o porque tienes algún concurso de cocina en el que participa tu escuela y te piden quedarte o tú propio participas y tienes que preparar tu concurso. Otras veces te quedas para preparar una prueba o un examen o te vienes a casa a estudiar para el día siguiente la parte teórica. O sea, tienes que hacer de cuenta que vas a estar en un proceso de formación que si bien es corto, porque dura aproximadamente un año, sumando las pasantías y todo esto, pero con la misma exigencia de cualquier carrera universitaria de 3 o 5 años. De hecho, la mayoría de los cocineros demoran 3 años para poderse graduar en las escuelas, digamos, públicas convencionales. En mi caso, yo escogí una escuela donde es una formación un poco más intensiva, porque precisamente está hecha para personas que no pueden pasar mucho tiempo sin trabajar, y donde se puede concentrar en un lapso de un año. Entonces, claro, es muy difícil porque tienes que dejar de trabajar para dedicarte a eso y además tienes que pagar un curso caro. Pero lo que yo veo de positivo es que cuando haces un curso de profesional de cocina o estudias cocina de forma profesional, vas a ver muy rápidamente el retorno de esa inversión de tiempo y de dinero, porque básicamente tú al entrar a una escuela vas a comenzar a insertarte casi que sin darte cuenta en esas roscas o círculos de los cuales yo les hablaba anteriormente, relacionados con mi anterior rubro de trabajo. Porque vas a conocer muchos profesores, muchos chefs que van a posiblemente necesitar alumnos o colaboradores o pasantes o empleados incluso para muchos de sus restaurantes o proyectos. Segundo, vas a ir a muchos eventos.
a lo largo de la formación. Entonces eso te va a conectar con un montón de gente al punto que va a llegar un día que vas a estar, no sé, en un sitio, bueno, ayer me pasó eso, yo fui a comer a un restaurante acá, cerca, digamos, relativamente cerca de mi casa, y me conseguí a una chica, a una camarera que hace un año había trabajado conmigo en un restaurante cerca de la playa. Entonces fue como, wow, el mundo de la cocina parece como muy grande, pero al mismo tiempo es muy pequeño. Y si bien estás trabajando en ciudades grandes o en ciudades muy desarrolladas con el tema gastronómico, al final es como que todo el mundo se conoce. Entonces, claro, tú poco a poco, sin darte cuenta, estás comenzando a ver personas que te están viendo a ti, a conversar, a entrar en contacto, a seguir diferentes restaurantes en Instagram o a ya saber cuáles son los restaurantes que están en el top en el momento, cuáles son los que están más de moda. Desarrollas demasiadas o absorbes, mejor dicho, demasiada información que te va a ayudar precisamente a prepararte para cuando tengas que empezar a buscar trabajo. Incluso yo trabajé durante mi formación, porque obviamente al inicio era como, bueno, vamos a ver cómo es esto, qué tan cansada voy a quedar después del curso o qué tanto me puedo gestionar pues en esas horas que tenía libre en la tarde. Y no tuve trabajos continuos, sino que tenía trabajos de un mes, 2 meses, 5 meses, bueno, en el verano como 3 meses por ahí. Y, y con eso me ayudaba y además ganaba experiencia. Además de, como les digo, empezar a desarrollar como un sistema de conexiones y de contactos dentro de mi ciudad. Entonces yo pienso que en el caso, inclusive como este canal es para todos los creativos y creativas que quieran como buscar herramientas y entender un poco además cómo trabajar en estas áreas tan artísticas, creativas o inclusive de oficio, eh, para todos aquellos que no sepan muy bien cómo hacer, yo creo que no solamente aplica para el área gastronómica, sino que aplica para cualquier área nueva en la cual estemos literalmente en cero y no tengamos como ningún punto de conexión. La academia siempre va a ser una inversión que va a valer la pena. Yo lo recomiendo al 100%, recomiendo hacer como ese sacrificio económico y de tiempo, arriesgarse. Al final de cuentas, bueno, un trabajo de oficina es una estabilidad enorme, sobre todo si tienes un contrato fijo, pero al mismo tiempo pasan los años y pensar que solamente tienes esa fuente de trabajo o de crecimiento, de sabiduría, es como limitarte demasiado cuando realmente allá afuera hay demasiados rubros de trabajo, hay demasiadas empresas, proyectos interesantes donde tú puedes continuar a desarrollarte neurológicamente incluso. Entonces, los que ya han visto contenido en este canal saben que yo cuando trabajaba en la oficina, en mi anterior rubro, pues estaba también muy como muy expuesta al burnout y a otros fenómenos cognitivos que cada vez salen más a la luz después de investigaciones relacionadas con los diferentes procesos relacionados al trabajo. Y comencé con este tema de la arte terapia, que obviamente lo mantengo. Ustedes saben que mi aproximación a la cocina en ese momento era básicamente la cocina como una terapia. Y yo poco a poco como que iba buscando la forma de estar bien con el trabajo. Y es muy difícil porque también cada ambiente laboral tiene sus desafíos, pero como que siento que lo más importante es como nunca quedarse fijo y parado, sobre todo en un mundo eh, de demasiados cambios, ¿no? Como que antes podíamos estar como un poco más seguros de que íbamos a estar 20 años en un trabajo y que nos íbamos a jubilar allí. Y creo que hoy en día también es muy difícil tener esa estabilidad porque entre las pandemias, entre los cambios en general, todo es mucho más volátil. Entonces, tal vez es una oportunidad para empezar a
ver cómo podemos evolucionar no solamente profesionalmente, sino cognitivamente, neurológicamente, que nos sintamos realmente productivos, creativos y que estamos haciendo sobre todo al final del día una cosa que vale la pena. Y yo en la cocina conseguí eso y como les digo, entré a través de la academia y a través de estudiar un curso profesional de cocina. Así que la conclusión a todo este video y a todo este cuento largo es que si tú quieres ser cocinero profesional, porque tal vez tú solo quieres cocinar, no sé, esporádicamente o recibir personas en tu casa y realizar algunos menús y bueno, tal vez puedes documentarte y estudiar algunas cosas, inclusive a través de internet. Pero si tú quieres realmente ser un cocinero profesional, aprender cada día nuevas técnicas, trabajar en ambientes profesionales de restaurantes Michelin o 5 estrellas, donde sabes que vas a poder aprender un poco más de innovación, sin dudas estudiar siempre va a ser una buena e inmensa recomendación de mi parte porque yo misma me lo puse como una prueba. O sea, yo cuando empecé todo esto empecé un poco de ojos, con los ojos, digamos, vendados, porque no sabía nada de lo que iba a pasar. Yo no sabía si mi escuela iba a ser una buena escuela, si realmente iba a perder el dinero, si me iban a enseñar bien. Ya luego, cuando hice la pasantía, me fui dando cuenta en las entrevistas que, bueno, conocían a mis formadores. En mi trabajo actual también conocen, o incluso mi chef ejecutivo trabajó con uno de mis formadores en un restaurante Michelin acá en Cascais. Y entonces yo como empecé a ver como que, ok, valió la pena, porque sí estaba en una buena escuela, sí adquirí conocimientos eh, valiosos y los necesarios para comenzar. Tuve una certificación, tuve que pasar un examen teórico de 100 preguntas para poder obtener esa certificación internacional. Puedo trabajar en casi que en cualquier país del mundo con esa certificación de cocinera. Entonces, claro, todo eso con el paso del tiempo es que me fui, y por eso estoy haciendo este video, porque como que lo puse a prueba y me dio buenos resultados. Así que por eso vengo a recomendarles básicamente que hagan un curso de cocina profesional para poder comenzar. Y ya luego de finalizar el curso, ustedes van a ver que todo es mucho más fácil. Que les va a llegar más fácilmente digamos, las búsquedas laborales. Les van a llegar, no sé, yo tengo un grupo en el que estoy con mis profesores, con mis chefs de la escuela y mis colegas, y siempre están buscando gente para trabajar en diferentes proyectos, tanto dentro como fuera de Portugal. Entonces, ustedes van a ver que si bien al principio es muy aterrador comenzar de cero y completamente a ciegas en una nueva carrera, en un nuevo rubro, si de verdad es lo que los apasiona y si de verdad es lo que ustedes quieren hacer y con el paso de la formación se dan cuenta que además tienen esas aptitudes para eso, yo creo que van a ir viendo poco a poco los resultados. Que van a haber días de pensar que nada valió la pena o que todo está saliendo mal o que no encuentro dónde hacer las pasantías o que no encuentro trabajo después de terminar el curso. Sí, obviamente que esos días ansiosos donde parece que nada sale bien, obviamente van a estar allí, pero de nuevo vas a tener las herramientas y todas esas skills para poder salir adelante, porque al final si tienes el conocimiento, la práctica y trabajaste en uno o dos sitios y puedes ir construyendo tu propio currículum para luego poder insertarte en ese medio, pues yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que te actives, dejes atrás los pensamientos negativos y sigas adelante con las búsquedas. La verdad es que yo me hice hasta un Excel, porque como les digo, yo todo esto me lo tomo mucho como un experimento personal también, y yo incluso me hice un Excel que lo voy a como a buscar, y para que vean cómo cuánto tiempo demoré realmente en conseguir trabajo después de terminar el curso, porque quería precisamente al final del año ver qué tanto había demorado o qué tanto normalmente
tienes que postularte para poder quedar en un puesto. Y fíjense que yo comencé en marzo de 2025, ¿ok? A buscar trabajo. Yo comencé a hacer el curso en marzo de 2025 y terminé en enero del 2026. Sí, básicamente casi un año. Y luego comencé a buscar trabajo básicamente en febrero, porque yo terminé las pasantías en enero, pero tipo el 28. O sea, que básicamente en febrero, o sea, en febrero de 2026, después de un año, es que ya estaba como preparada con todas las certificaciones y con todos los papeles listos para empezar a buscar trabajo ya como cocinera, ¿ok? Que en este caso era, pues comienzas como cocinero, a buscar trabajo como cocinero de tercera, ¿ok? Porque la cocina se basa en un sistema de jerarquías donde pues comienzas como cocinero de tercera, después pasas a cocinero de segunda, cocinero de primera, subchef y bueno, chef de cocina, chef ejecutivo. Este es como el camino más corto porque después hay lugares donde tienes 50.000 divisiones más, ¿no? Antes de llegar a quizás a otros puestos. Entonces, básicamente un año de formación, en febrero comienzo a buscar trabajo, mandé 20 candidaturas, o sea, en febrero yo me postulé para 20 trabajos. De esos 20 trabajos, yo recibí en enero 2 respuestas y hice 2 entrevistas, ¿ok? 2 primeras entrevistas. Entonces, en el mes de enero, 20 currículums envié a 20 candidaturas, de los cuales solo me respondieron 2 y de los cuales solo 2 tuve la primera entrevista. Luego, en febrero, continué, no bajé la... ¿Qué pasa? Ahora tengo que editar un vídeo, ¿ves? Ya no lo paso por directo. Retirar esta parte. No, é fixe meter essa coisa de... Lo voy a poner en preto y blanco con aquella música. Voltemos em um momento. Bueno, va a ser así. Entonces en febrero no me desmotivé y fíjense que envié más candidaturas. O sea, en vez de en enero había enviado 20, en febrero mandé 25 candidaturas. Entonces eso es muy importante, que no se desmotiven cuando vean que solo de 20 candidaturas les respondieron 2, porque ustedes no saben si de esas 2 va a quedar el trabajo final. Entonces, a continuar. El mes siguiente envié 25 candidaturas. Yo sé que les dije que en un momento cuando me mudé para Portugal había enviado tipo 100, pero bueno, en esa época yo estaba muy desesperada por conseguir trabajo y tenía como que 15 días para conseguir trabajo porque obviamente, bueno, estaba en situación de recién llegada y cada minuto cuenta en términos de, de conseguir ingresos, ¿no? Pero digamos que en este caso fui con calma porque había trabajado todo el verano igual, había podido medio que ahorrar, la verdad es que no tenía muchos gastos en esta oportunidad y entonces iba con más calma y bueno, más o menos me enfoqué en enviar candidaturas muy específicas donde yo realmente supiese que encajaba. O sea, obviamente yo no voy a enviar candidaturas para cocinera de segunda o para cocinera de primera o para chef o para subchef porque es un camino que se tiene que hacer y no tengo esas herramientas. Por eso también quizás 20 o 25 es poco, pero es porque yo lo segmenté y lo delimité muy bien para... pues para poder como tener más quizás precisión y poder tener más respuestas. Entonces en febrero mandé 25 candidaturas, de las cuales solo obtuve
una respuesta. O sea, y fíjense qué duro, porque aquí es donde viene la parte mental y la preparación que ustedes tienen que tener para tipo, afrontar todo esto. Porque solamente recibí una respuesta. De esa única respuesta conseguí la primera entrevista, y de esa primera entrevista me contrataron y es mi actual trabajo. Entonces, si ustedes se ponen a ver, no sé, me gustaría quizás como saber si este ejercicio lo han hecho en otras, no sé, en otras profesiones, en otras áreas. Yo lo he visto mucho con las citas de Tinder y por eso creo que medio que me inspiré en eso. Las típicas review a final de año de, bueno, cuántas citas, cuántos match tuve, cuántas citas tuve de esos match, cuántas fueron de tantos meses, cuántas no funcionaron. Bueno, yo como que me acordé de esos videos que había visto por TikTok y comencé a hacer mi propio como, digamos, a documentar mi propio proceso, pero con las entrevistas de trabajo en este nuevo rubro. Y la verdad es que viendo en retrospectiva, me fue bastante bien. No sé si por el hecho de haber segmentado tanto en la búsqueda y haberme postulado quizás para pocos trabajos, pero muy, muy específicos, donde yo cumplía con básicamente todas las características o gran parte. Obviamente el tema de la entrevista ayudó. ¿Por qué? Porque en la entrevista de este trabajo donde actualmente estoy trabajando, ya tengo 4 meses allí, de esta única respuesta que recibí en el mes de febrero y que pues conseguí al final la contratación. También lo que ayudó fue hablar de mi escuela. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la entrevista con el chef ejecutivo y uno de los subchefs, yo cuento, bueno, yo ahí sí obviamente ya no tenía como la capacidad de hacer un show o un speech súper elaborado como lo hacía anteriormente en mi otro rubro, porque claro, tenía más experiencia y de dónde poder construir una narrativa para la entrevista. Entonces en este caso fui como súper honesta y ya como que no había speech ni show ni nada, sino que yo simplemente dije, soy Karina, soy licenciada en letras, con 14 años trabajando en marketing, decidí cambiar de carrera, transicionar a un nuevo rubro, estudié cocina en esta escuela, hice mis pasantías en tal empresa y estoy buscando trabajo como cocinera de tercera para empezar con mi camino en la gastronomía. Y fue muy interesante porque allí me dijeron como que, ay, sí, claro, nosotros también tenemos un cocinero que viene de tu misma escuela y es exactamente tu caso. Es un señor que era psicólogo, decidió cambiar de rubro, se puso a estudiar y pues incluso hizo como sus pasantías acá y se quedó. Y fue como, maravilloso. O sea, sí, definitivamente como que corroboraba cada vez que mi estrategia había funcionado, que era entrarle por el lado académico y cursar y formarme a través de un curso profesional en una escuela más o menos reputada, ¿no? Con cierto prestigio dentro de las escuelas. Entonces fue como, ok, perfecto. Y cuando quedo, inclusive, fue como, wow, qué bien. O sea, como que tampoco tuve que hacerme tanta cabeza al momento de ir a la entrevista, sino, bueno, ser honesta y decir cuál es tu situación y cuáles son tus motivaciones para estar en un trabajo. A veces también pues cuenta mucho y te puede ayudar. Así que otra de las recomendaciones que yo les daría también sería esa, ¿no? Sincérense con ustedes mismos y si están entrando en un sitio de cero, pues también ser honestos y decir, no sé nada de esto, me formé para saber y para aprender y estoy aquí para continuar con mi formación a cambio de pues prestarles mis servicios, ¿no? En intercambio con pues lo que yo les voy a dar, que es horas de trabajo y de mi poca experiencia y de toda mi parte física, ¿no? Que también es la que también juega un papel importante en la cocina, porque bueno, es un trabajo donde se tiene que poner mucho el cuerpo, donde te vas a quemar mucho. Bueno, yo les muestro aquí un poco cómo ando. No sé si esto se puede mostrar en YouTube, pero un poquito para que vean que uno se quema, uno se corta, cargas muchas cosas, tienes que limpiar mucho, así que si a ustedes no les gusta limpiar, pues no sé si la cocina sea para ustedes,
Pero bueno, eso es lo que yo estoy aquí para dar, ¿no? Eso es importante también hablarlo en la entrevista. Yo estoy aquí para poner, bueno, mi parte física, toda la parte, digamos, técnica que he aprendido hasta ahora, toda la parte teórica y bueno, poder también hacer homenaje a esa formación que ustedes pagarán con mucho esfuerzo y a todas esas horas de estudio que también son una inversión. Entonces, qué mejor que homenajear todo eso buscando un buen trabajo y dando lo mejor de ustedes como cocineros, ¿no? En ese nuevo lugar. Entonces, esta es la experiencia hasta ahora que puedo compartir con ustedes y si ustedes están en esa misma situación de querer cambiar de rubro, así sea para la cocina o para el área que sea, probablemente mi experiencia les pueda ayudar un poquito y yo sé que todo parece como muy mecánico, ¿no? Como que yo me hago mi Excel o yo me planifico y digo, bueno, voy a mandar 100 currículums o 100 postulaciones y sé que puede ser como muy metódico y no todo el mundo funciona así, pero sí es verdad que la organización y tener como los pies en la tierra es muy importante. Es como sumamente importante. Porque la verdad es que cuando dejamos nuestro trabajo para empezar una nueva etapa o para simplemente como descansar o tomarnos un año sabático o estudiar una nueva carrera o iniciar un nuevo rubro, es como muy fácil quedarse en el sofá acostado y que te invada la procrastinación, que obviamente yo creo que a todos los creativos nos afecta mucho y por eso yo descubrí que la cocina era un buen lugar para mí porque es tan manual, es tan del momento, tan de ejecutar, sí, de crear con las manos y con el cuerpo que no me permite mucho procrastinar cuando muchas de mis anteriores tareas como escribir o como no sé, crear contenido o como crear un informe para el cliente, en ese tipo de actividades procrastinaba muchísimo y por eso también me frustraba o me sentía como cada vez menos motivada a seguir trabajando. Entonces yo creo que para los que son también así como yo, un poco procrastinadores, es muy importante cómo actuar en el momento y comenzar como a ser mucho más rigurosos y técnicos en su organización. Entonces, un Excel no te va a quitar mucho tiempo hacerlo y es una excelente forma de organizar no solamente las ideas, sino eso, ¿no? Como llevar la cuenta de, bueno, todo esto es lo que he hecho durante el mes en términos de buscar laburo y después analizar, bueno, ¿qué será lo que estoy haciendo mal? Porque, no sé, mandé 50 y capaz me respondieron 25 de los 50, pero no conseguí ninguna realmente entrevista seria de trabajo. En mi caso, me respondían pocos, pero los que me respondían capaz eran mucho más efectivos, ¿no? Entonces, como que siempre que quieras cambiar y, y modificar tu vida, tiene que haber mucha planificación, porque esa planificación y organización también te da un poco como de estabilidad, ¿no? Como de sentir, bueno, no tengo nada ahora tangible, pero estoy trabajando tanto en eso que en algún momento tiene que caer. Y lo mismo aplica para el Tinder, ¿no? Ya que he puesto el ejemplo. Si bajas, no sé, a 50 citas cada mes, en algún momento vas a conocer el amor de tu vida porque es un tema de probabilidad, o sea, es matemático, o sea, tiene que acontecer en algún momento. Entonces, lo mismo con el trabajo y de nuevo la gran conclusión de este primer capítulo de esta serie de videos de cómo hice para estudiar cocina a los 36 años y no morir en el intento y ser cocinera, felizmente cocinera de tercera en mi actual lugar, en mi actual trabajo. Pues nada, en esta serie de videos lo que quiero conversar es cómo llegué ahí, qué cosas me sirvieron, a ver si ustedes también lo pueden conseguir, que obviamente lo van a poder conseguir y mucho mejor porque van a tener probablemente, todos somos diferentes neurológicamente, cognitivamente, es lo que siempre hablamos en este canal.
Así que cada quien puede tener un camino y una experiencia completamente diferente, tanto para bien como para mal, pero esperemos que sean todas para bien. Así que así voy a finalizar este primer capítulo de cómo ser cocinero a los 35, casi 40. Y bueno, ya les contaré más de cómo viene mi experiencia.